Bueno, después del domingo de Pentecostés, con el que concluye el tiempo pascual, el lunes siguiente se recomienza el tiempo ordinario, ahora con la fiesta de la maternidad de la Iglesia de María. De esa manera, en medio de la cadencia del trabajo cotidiano, de la vida ordinaria, entramos de lleno en la conmemoración del misterio de la redención que Cristo hizo de nuestro tiempo terrenal. O sea que la liturgia tiene toda esa implicación como de hacer sagrado el tiempo ordinario, que fue lo que hizo Cristo al encarnarse, ¿no? Meter la eternidad en el tiempo, bueno, el kairos en el cronos, dirían los griegos. Pero es hacer en la vida ordinaria, en este tiempo que vamos viviendo cotidianamente, mostrar que está abierto a la relación con Dios, ¿no? Dios ha irrumpido en nuestra historia para que nosotros podamos entrar en la eternidad divina. Y eso es lo que vivimos en la liturgia. Cuando vamos a misa, nos desligamos de las ataduras de tiempo y de espacio y llegamos al Calvario, pero también a la gloria, que es lo que se celebra en el misterio pascual. No solamente el Viernes Santo, sino también la resurrección del domingo. Y con ese Cristo vivo es con el que comulgamos cada vez que acercamos al sacramento del altar. Por eso, cuando el sacerdote concluye la consagración, dice: este es el sacramento de nuestra fe, y el pueblo responde con las palabras del Maranatha: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Como ya estamos esperando esa venida definitiva del tiempo divino. Sin embargo, parece que a pesar de encontrarnos en el tiempo ordinario, la liturgia quisiera prolongar la celebración festiva del misterio pascual, y por lo tanto este regreso al periodo cotidiano está marcado por grandes solemnidades, como si uno quisiera pues en esos epílogos continuar festejando, que es en realidad lo que hace el cristiano. Hay un filósofo que tiene un libro, hace un filósofo católico, Piper, y dice una teoría de la fiesta, que viene a decir, bueno, el hombre, antropológicamente es un dato que al hombre le gusta festejar, pero viene a decir que el que mejor festeja es el cristiano porque tiene un verdadero motivo, ¿no? El mejor motivo es que Dios lo ha redimido, ¿no? Dios lo ha salvado. Y la mejor fiesta es la de conmemorar ese misterio. Y por eso la liturgia es una fiesta. Y hay canto, y hay luz, y hay palabra, y hay incienso, hay elegancia, porque se festeja, ¿no? Se goza. Entonces, en este tiempo ordinario, cuando se acaba la Pascua, que es el esplendor de la celebración, se dejan como esos epílogos para continuar celebrando. Entonces, el lunes después de Pentecostés, que María es Madre de la Iglesia. El domingo siguiente, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Más adelante, el Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo, la famosa fiesta del Corpus Christi. El Sagrado Corazón de Jesús. Y ya, al terminar el año, ya si Dios nos da licencia, llegaremos a celebrar el último domingo del tiempo ordinario, cerraremos con la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Pero es mirándolo desde arriba, se ve que entonces como que todo el año está marcado por esas celebraciones, y luego de domingo en domingo en que revivimos el Día del Señor. Entonces consideramos ahora, en la víspera de la fiesta de la Santísima Trinidad, la primera gran verdad de nuestra fe, el misterio de Dios, que es tremendo, ¿no? El hombre desde el comienzo va buscando, se nota ese misterio de la trascendencia y lo busca en el cielo, en la luna, en el sol. Es lo que llaman la religión natural, ¿no? Le brinda sacrificios, culto, maneja unas liturgias, e incluso van surgiendo unos dictámenes como morales, que sale como natural, pues en el fondo también se explica eso, está en la naturaleza del hombre, esa tendencia a la perfección, y entonces va viendo.
Y entonces todas las religiones de distintas partes del mundo tienen como unos puntos en común, que es muy bonito verlo, ¿no? Pero además Dios ha venido al encuentro del hombre y ha enriquecido esa natural religión con su revelación y ha mostrado pues que no, Dios no es el sol, Dios no es la luna, Dios no es la piedra, Dios no es la serpiente, Dios no es el águila, no es el toro, sino que es un ser, el ser, ¿no? Por antonomasia. De hecho, es muy bonito, los teólogos explican cómo la revelación judeocristiana lo que viene es precisamente a desmitologizar la naturaleza y a que los hombres descubran que no estamos como condenados pues o determinados por eso, por un macho cabrío o por una piedra o por un astro, sino por un ser, ¿no? Por una persona, o más adelante veremos por tres personas que son un solo Dios. Claro, para llegar allá han tenido que pasar muchos siglos de revelación divina y de especulación teológica del hombre para alcanzar a llegar a tantear, porque a Dios nadie lo conoce como esto, toca esperar a morirnos para poder ver y quedar deslumbrados allá de la riqueza del ser divino. Pues es muy grande como para caber en estas neuronas nuestras, pero bueno, con lo que sabemos tenemos bastante para bucear en esa gran verdad. Y por eso decimos que es la primera gran verdad, y el catecismo de la Iglesia explica que es el misterio de Dios en sí mismo. No es fácil, ¿no? No es sencillo decir, vamos a pensar en Dios, sí, qué bien. Pues es la realidad más grande que hay. Pero uno puede buscar acercarse y sobre todo Él es el que ha venido a nuestro encuentro. Y ahorita leía con uno de ustedes unas consideraciones de un filósofo colombiano, pero la más bonita de todas es, ya que ahora se me olvida, pues así como no la tengo de memoria, pero es que viene a decir que una religión que dice que Dios ha muerto por el hombre, pues es una religión muy grande, pues, que eleva al ser humano a la dignidad de una persona por la cual Dios ha muerto. Es una trascendencia muy, muy notoria. Pero bueno, entonces el misterio de Dios, meterse ahí en considerarlo. El catecismo simplemente se va como acercando, ¿no? Como desde afuera. La Santísima Trinidad. Este misterio es la fuente de todos los demás misterios de la fe. La luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. O sea que uno se encuentra una persona, no sé, a veces ponen el ejemplo, un moribundo que se está ahí ya muriendo y tal, y entonces, oiga, ¿y usted no se quiere, no sé, recibir la extrema unción, no se quiere confesar, pues irse para el cielo una vez y el cielo, no sé nada? Entonces una catequesis así esencial para que aprenda los misterios básicos antes de morir. Entonces, usted, mire, hay un Dios creador que es una sola esencia divina y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enviaron al Hijo, Dios envió al Hijo, se encarnó, murió por nosotros, al tercer día resucitó y fundó la iglesia, ¿no? Y entonces están los sacramentos y entonces, si quiere, lo bautizo y esa es como una catequesis básica, ¿no? Pero el más fontal, la enseñanza fundamental y esencial es, hay un Dios, que es un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Cuentan de un escritor muy conocido en Inglaterra, apellido Collins, famoso por su incredulidad. Y entonces que se encontró un día con un obrero que iba a la iglesia y entonces lo miró como por encima del hombro y le preguntó con ironía, ¿cómo es tu Dios, grande o pequeño? Y entonces el obrero le respondió con sencillez, es tan grande que tu cabeza no es capaz de concebirlo y tan pequeño que puede habitar en mi corazón. Ahí hizo compatible la soberbia del escritor con la humildad del trabajador. Bueno, el compendio del catecismo explica que la intimidad del ser de Dios como trinidad de personas efectivamente es tan grande que no puede caber en la cabeza de ningún gran personaje. Pero constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana, incluso a la fe de Israel. Que Dios fuera
un solo Dios, tres personas, es muy difícil, no es fácil entender la Trinidad. A pesar de que Dios mismo dejó huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento. En primer lugar, en la creación. Siempre me ha llamado la atención una anécdota de San Francisco de Asís, que les decía a las flores que no le gritaran que Dios existe, porque él ya lo sabía. No me gritéis que Dios existe, que yo ya lo sé. A usted lo pasa, no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Por aquí, la belleza de la naturaleza, ¿no? Las flores, las vacas, los caballos. Sino, no me griten que Dios existe, ¿no? Que yo ya lo sé. Y es que el orden y la belleza del cosmos les han servido a muchos filósofos para elaborar distintas vías que demuestran la existencia de Dios. Muchos de ustedes aquí podrían ahora decir de corrido las famosas 5 vías de Santo Tomás, etc. Sin embargo, por lo que respecta a la intimidad divina, el propio catecismo dice que si Cristo no lo hubiera revelado, no lo hubiéramos alcanzado. Él enseñó, dice el catecismo, que Dios es Padre. Cuando vayáis a rezar, decid Padre nuestro, etc. Y además, en la última cena prometió 5 veces que enviaría su Espíritu, pero añadiendo que esa persona procede del Padre. Gracias, Señor, que enviaste a tu Hijo, podemos decirte, que enviaste al Verbo encarnado y que enviaste al Espíritu Santo. Si no, estaríamos como la famosa anécdota de San Agustín, el niño que estaba en la playa jugando con un hueco y trayendo agua del mar y metiéndola en el hueco. Y entonces San Agustín va y le pregunta qué estaba haciendo. Y dice, no, voy a meter toda el agua del mar aquí en este huequito. Entonces él se rió y dijo, pues no te rías, que lo mismo pasa si tú intentas entender a Dios, ¿no? Como está en la inmensidad que cabe en ese huequito de tu cerebro. Pues andaríamos así si el Señor no nos hubiera revelado, y es lo que tenemos que agradecer y meditar, que es lo que vamos a hacer ahora. Decía el catecismo que en el Antiguo Testamento hay huellas del ser trinitario, y presenta algunas en la liturgia. Por ejemplo, en el capítulo 8 de los Proverbios se habla de la sabiduría, que existía antes de la creación, junto al Padre. Entonces pone a hablar una alegoría que llama la sabiduría. El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada antes de que la tierra existiera. Antes de la creación, junto a Dios estaba la sabiduría. Yo estaba junto a Él como arquitecto y día tras día lo alegraba. Todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra y mis delicias están con los hijos de los hombres. De aquí se ha sacado mucha riqueza ese Dios gozar con los hijos de los hombres, Dios querer a los hombres de esa manera. Y por eso en la liturgia aparece, cuando se celebra la fiesta de la Trinidad, como una de las posibles lecturas, esa de la sabiduría eterna al lado del Padre. También lo vemos en el libro del Éxodo. Ante el politeísmo rampante en el contorno hebreo, estaban los egipcios ahí con sus religiosidades étnicos celestiales, ¿no? El toro celestial, etcétera, el becerro que contaminó a los egipcios, a los hebreos después. La revelación ante todo ese politeísmo insiste en que solo hay un Dios, que es como un padre. Es más, se atreve a decir que es como una madre. Se adelantó a todos los feminismos y tal. Dios es que no es ni hombre ni mujer, pues es un ser, ¿no? Pero ama como ama un padre, ama incluso como una madre. Pues llega a decir aquello, ¿puede una mujer olvidarse del fruto de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no me olvidaría. O sea, ama más que cualquier madre. Y entonces en el capítulo 34 del Éxodo muestra la iniciativa divina para establecer la alianza entre Dios y el pueblo. Cuando el Señor le entregó a Moisés las tablas de la ley, después de que éste hubiera destruido el becerro de oro que el pueblo había construido mientras él estaba en el monte, el Señor mismo restableció la alianza y se autodefinió. Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso. Y así como suena como para darle alce a estas palabras, ¿no? Reveló de este modo el corazón maternal de Dios ya en el Antiguo Testamento. Dios compasivo y misericordioso, que por otra parte es lo que el Papa Francisco insiste tanto, ¿no? Dios es un Padre misericordioso. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Bueno, entonces nos damos cuenta que el pueblo hebreo fue privilegiado entre todas las naciones con esa revelación.
pues uno piensa aquí los aztecas, mientras tanto, pidiendo 1000 corazones de niños recién nacidos para poder satisfacer a los dioses. Obviamente se nota que estaba el diablo detrás. Uno agradece mejor tener un Dios que sea misericordioso y, entre otras cosas, pues el Dios verdadero. Por ese motivo, porque eran privilegiados, el Señor les exigía fidelidad y les prohibía la idolatría. Dice en el libro del Deuteronomio: reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios. ¿No? En medio del politeísmo en que estaban, el Señor es el único Dios, allá arriba y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos después de ti, y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da para siempre. Bueno, esas son como algunas de las huellas de las que menciona el catecismo que están presentes en el Antiguo Testamento, huellas de la Trinidad. Otros autores lo ven en la visita de los 3 ángeles a Abraham, que representa el famoso icono de Rublev. ¿Se acuerdan? Que son 3 ángeles y Abraham, y ese icono es muy bonito porque además en la mesa está servido un cordero, ¿no? Que es una imagen del Cordero de Dios, que será después inmolado en la Pascua. Pero bueno, son 3 ángeles además, pero no vamos a decir que eso es, que ahí que está, que Dios son 3 personas, pero no deja de ser digamos que es una alusión. Pero ni con la sola razón, ni siquiera con esas huellas del Antiguo Testamento que hemos contemplado, hubiera sido posible acceder a la intimidad de Dios como Trinidad. Nos pasaría lo que le sucedió al Islam, con perdón de los musulmanes que me escuchan, que varios siglos después de Cristo creyó que la Trinidad eran tres dioses: el Padre, Jesús y María. Tan orondos. Bueno, pues en la liturgia de la solemnidad trinitaria vemos otras manifestaciones de la revelación ya en el Nuevo Testamento. San Pablo distingue en su carta a los Romanos una especial relación con cada persona divina. Es un texto bellísimo que aparece, a mí personalmente me fascina, como una de las invitaciones antes de rezar el Padre Nuestro. Dice en la carta a los Romanos, el capítulo 5, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo sabemos, pues nos reconcilió con su muerte en la cruz. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es una frase bellísima. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios Padre ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y estamos en paz con Él por Jesucristo nuestro Señor. Ahí San Pablo tiene esas doxologías así trinitarias muy bonitas, ¿no? También, por ejemplo, concluye la segunda carta a los Corintios con una bendición trinitaria que es al mismo tiempo una petición y que usamos mucho en la liturgia. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. ¿Les suena, no? Que así empieza la misa en muchas ocasiones. Se trata de un testimonio tan claro que por eso se utiliza para comenzar la Eucaristía. Tomás de Aquino lo comenta así: la gracia de Cristo, por la que fuimos justificados y salvados, el amor del Padre, por el que somos unidos a Él, y la comunión del Espíritu Santo que nos distribuye los dones de Dios. Y entonces, ¿qué está pidiendo San Pablo con esas palabras? Que en la iglesia haya una comunión que sea reflejo de la comunión divina. O sea, que nosotros estemos tan unidos entre nosotros como está unido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que eso se manifieste en gracia, en amor, en unidad. Fue lo que le pide Jesús al Padre en la última cena. Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Eso lo pedimos también en la misa. Es que la misa es una riqueza. Y uno va, con estas meditaciones uno descubre, uy, no sabía que esto tenía tanta riqueza en la misa. En la misa hay una acción que se llama la epíclesis, que ustedes muy bien saben, es la invocación del Espíritu Santo. Y entonces, como tú dices, que así es, y que también insistiría en que no solo una, sino 2. Hay una antes de la consagración y otra después de la consagración. Una vez estaba por aquí un profesor de liturgia, y entonces estaba explicando a personas muy humildes, y entonces estaba ahí con su cuento. Y lo que más le asombró, me decía, es que una de esas personas tan humildes le dije, eso que usted dice de la epíclesis postconsecratoria, y yo no había hablado de la epíclesis postconsecratoria, pero qué impresionante que estas personas tengan tanto nivel teológico. Bueno,
ustedes también lo tienen, y vamos a ver, 2 epíclesis, una antes de la consagración y otra después de la consagración, epíclesis preconsecratoria y epíclesis postconsacratoria. La primera, la antes, es cuando el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas, suena la campanita. ¿Y por qué pone las manos? Es como si fueran unas palomas, como si fuera el Espíritu Santo, que se está invocando que venga sobre esas ofrendas para que las convierta en el cuerpo y la sangre del Señor. Y una vez que ya se han convertido en el cuerpo y la sangre del Señor después de la consagración, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el sacerdote pide en todas las plegarias, porque son como 7 plegarias que uno puede rezar para la celebración de la misa, siempre pide, envía, Señor, tu Espíritu sobre este pueblo. Antes pidió que lo enviara sobre el pan y el vino, y después ya lo pide sobre nosotros, para que seamos vínculo de unidad y signo de caridad. Bueno, de distintas maneras lo dice. Pónganle ojo, mañana en la misa escuchen después de la consagración y por alguna parte sale, envía tu Espíritu para que nosotros seamos señal de unidad, vínculo de caridad. Es muy bonito. ¿Por qué lo podemos ser? Porque lo haremos a imagen de Dios, que es ese signo de unión. El amor que fluye de Dios se manifiesta en la gracia llena de fuerza que da Cristo y que crea la comunión del Espíritu Santo. Bueno, entonces es una primera manifestación que está en el Nuevo Testamento. Los comentarios de San Pablo a los romanos y a los corintios. Y la más importante, que por eso la liturgia suele ponerla en la misa como el evangelio de la misa, es, ya aludía a San Juan. Ya les he contado en otras ocasiones que San Juan es como el evangelio top. Pues digamos, así como en la universidad hay introducción, 1, 2, 3 y 4, ¿no? ya los que están más arriba son los que pueden verlo más avanzado. Entonces, en el evangelio también hay uno que es para catecúmenos, para el que no sabe nada, que es San Marcos, otro sería como para el catequista, que es Mateo, otro que es como para el doctor, que es Lucas, y el cuarto es para el presbítero. San Lucas lo de San Juan lo dice, ¿no? Esta carta es para los presbíteros, para los ancianos, para los que ya han profundizado más. Bueno, pues en el capítulo 3 aparece el diálogo de Jesús con Nicodemo, y que es un maestro de la ley, ¿no? Y entonces el maestro Jesús resume su misión de manifestar el amor de Dios a la humanidad en el extremo de morir en la cruz. Siempre los otros evangelios, los sinópticos, muestran la cruz como un fracaso, como insistiendo mucho en lo duro que es la muerte, para que nosotros nos convirtamos, nos arrepintamos, que nos demos cuenta que son nuestros pecados la causa de esa condena, lo cual es totalmente cierto, y nos invita a la penitencia. San Juan ya da todo eso por sabido, no es que no sea verdad, sino que y quiere insistir en que en esa muerte dolorosísima del Calvario está la gloria, que en la cruz está la gloria. Por eso habla de Cristo que triunfa en la cruz, yo cuando sea exaltado sobre la tierra traeré a todos hacia mí, se glorifica en la cruz, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, lo dice en la cruz. También para que nosotros entendamos, pues ya da para otra meditación o para un retiro entero, que es que cuando sufrimos, cuando padecemos por dolores, sufrimientos o por la mediocridad de nuestra miseria, Cristo está ahí, Cristo triunfa en nuestra debilidad. San Pablo también lo dice, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero bueno, hablando con Nicodemo, dice el maestro, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito. Bueno, cuando uno ama a alguien, le da lo mejor que tiene. Seguramente que todos ustedes lo han experimentado. Y eso a veces se cuaja. Bueno, lo mejor que tiene es que a veces pues uno le da, no sé, ay, qué suéter tan bonito, ¿no? Pues quédate con él. Pero, pues, y uno como que feliz de que, no sé si les ha pasado, ¿no? Si no les ha pasado es que no han amado verdaderamente. Y después uno le ve a la persona en eso y dice que bien se le ve, es que se le ve mejor a ella que a mí. Bueno, también pasa pues en el amor así de amistad, en la fraternidad. Cuando uno ama da lo mejor que tiene, y por eso se convierte en poeta y hace unos versos hermosísimos, ¿no? Que eso cree uno, ¿no? Luego resulta que a esto saber cómo son. Pero bueno, es como un darse uno mismo, ¿no? Y que se note en una cosa material, unas rosas, unos chocolates, ¿no? Bueno, pues
Eso a veces duele, ¿no? Porque me gasté la plata con la que salí con mis amigos en ponerme a darle regalos a esto. Pero precisamente por eso uno lo da, porque ama y sabe que la persona amada valorará ese don. Es lo que hace el Padre, nos envía a su Hijo. Imaginémonos, si ese es el regalo, ¿cuánto será el amor que nos tiene el Señor? Pero no solamente lo da, sino que lo entrega, dice San Juan, ¿no? Así como Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo Isaac, que aquí veíamos alguna vez, ¿no? El hijo del amor, ¿no? El único hijo, el de los 14 años, Isaacito, y me lo entregas, te lo entrego, entregar es sacrificarlo, ¿no? Que estamos dispuestos a nosotros a entregarle a Dios. Así como Abraham estuvo dispuesto a entregar a Isaac hasta la muerte, ¿no? Por obediencia a Dios, de la misma forma el Padre entregó al Hijo unigénito a la muerte de cruz para que el mundo se salve por él, para que tú y yo nos salváramos. El amor de Dios es la única explicación de la muerte de Cristo en la cruz. Por eso San Juan resume toda su predicación en 3 palabras. San Agustín dice que podía, no sé, incendiarse, desaparecer toda la Biblia y que solo quedaran esas 3 palabras y ahí ya quedaba dicho todo el mensaje de la Sagrada Escritura. ¿Se acuerdan cuáles son? Dios Es amor. Deus Caritas Est, es así tituló Benedicto XVI su primera encíclica, ¿no? Esa es la clave de la revelación de Dios. No simplemente que en Dios hay 3 personas, 4 relaciones, 5 procesiones, tal, que eso se estudia en Deum y Trino y es un examen muy duro y muy difícil de pasar. Sino que lo importante es, esa relación trinitaria es amor. Dios nos ama y quiere que lo amemos. Y que reflejemos ese amor en nuestras reacciones diarias. Que, como dice Santa Teresa, nos acordemos del amor con que el Señor nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos le mostró Dios, el amor. Que amor saca amor, concluye ella. Procuremos ir mirando esto siempre y despertándonos para amar. O sea que démonos cuenta cuánto nos ama Dios y vayamos siendo como mensajeros de ese amor. Por último, para no abundar las citas y para ir terminando, podemos recordar que en la última cena Jesucristo reveló bastantes facetas de la intimidad divina, específicamente la igualdad entre las divinas personas. Por ejemplo, dice que el Espíritu Santo recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Y entonces por eso la Escritura, la Iglesia se tuvo que inventar fórmulas con terminología propia, con ayuda de nociones de origen filosófico, y por ejemplo utilizó la palabra sustancia para designar al ser divino en su unidad. Hay un solo Dios, una sola sustancia divina, y en Dios cada persona es idéntica a la plenitud e indivisible naturaleza divina. Y al mismo tiempo usa ese término persona para designar a cada una, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son distintos realmente entre sí. Una sola sustancia divina, pero en 3 personas distintas. Por eso lo aprendemos desde chiquito muy fácil, pero tiene mucha filosofía detrás y mucha teología. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Ese es el resumen del dogma. San José María decía que, para concluir con una aplicación práctica en nuestra vida ascética, decía San José María que debe llegar un momento en el que el corazón necesita distinguir y adorar a cada una de las personas divinas y quedarse, bueno, hace esta adoración con el Padre, Padre eterno, creador, amor, que enviaste al Padre, que enviaste al Hijo, que enviaste al Espíritu Santo, eres mi papá, soy como un hijo pequeño. Otro día será hacerla con Jesucristo, mi hermano, mi amigo, mi maestro, mi modelo, el camino, la verdad, la vida, que estás en la Eucaristía, que diste tu vida por mí en el Calvario, y me quedo con Jesús. Y otras veces, como veíamos hace 8 días, será con el Espíritu Santo, Paráclito, amor, con sus dones, con sus frutos, huésped, guía, luz, maestro. El alma tiene que aprender a distinguir y adorar a cada una de las personas. Vamos a terminar con un punto de forja, de los primeros, el número 2. Dios es mi Padre. Si lo meditas, no saldrás de esta consoladora consideración. También podemos contemplar al Hijo, nuestro hermano. Jesús es mi amigo entrañable, que me quiere con toda la divina locura de su corazón. También nos daremos cuenta de que somos templos del Espíritu Santo, dulce huésped del alma. El Espíritu Santo es mi consolador, que me guía en el andar de todo mi camino. Y entonces concluiremos, como termina ese punto segundo de forja,
Piénsalo bien. Tú eres de Dios y Dios es tuyo. Bueno, pues terminemos entonces ahora sí con un consejo en la línea de lo que veníamos diciendo. Decía el fundador de la obra que tenemos que aprender a alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aprende a tener una especial devoción a la Santísima Trinidad. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Espero en Dios Padre, velo diciendo en tu corazón, espero en Dios Hijo, espero en Dios Espíritu Santo. Amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo a Dios Espíritu Santo. Creo, espero y amo a la Trinidad Beatísima. Hace falta esta devoción como un ejercicio sobrenatural del alma, que se traduce en actos del corazón, aunque no siempre se vierta en palabras. El corazón del cristiano tiene un corazón amante, tiene que amar, no somos secos como un palo, tenemos que amar a cada una de las personas. Si a veces nos cuesta, porque es difícil, acudamos a la Virgen Santísima, que ese es el truco, el sendero, el atajo, para que ella sea nuestro modelo de amor a Dios, que interceda ante la Trinidad Santísima, ella que es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, y que también nosotros profesemos, como dice la misa de la Santísima Trinidad, la fe verdadera, conozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos su todopoderosa unidad.